tenemos que empezar. Si tienen alguna pregunta que ustedes hayan leído, alguna duda del libro, para podérselas aclarar en este momento, sino para pasar a lo que ya tengo programado, que es a comenzar a contestar y explicarles la guía. ¿Tienen alguna observación, alguna pregunta respecto a la lectura que hicieron en la semana del libro? Yo. Ajá, adelante. ¿No vamos a hacer los experimentos o sí, profe? Les comentaba que los experimentos ustedes los pueden, bueno, en primer lugar, un experimento no es necesariamente hacerlo en un laboratorio, algo que haga chispas, que brinque, que haga humo, etcétera, etcétera. Hay muchísimos experimentos que se pueden hacer hasta en la cotidianidad de nuestro hogar, sin ni siquiera hacer cosas especiales, siempre y cuando se siga el método científico. Entonces, si ustedes pueden, para ayudarse si desean ayudarse más todavía a entender el tema o los temas del libro, pueden precisamente hacer sus experimentos en casa sin ningún problema y adelante me los pueden incluso mandar a WhatsApp para presumirme y ahí se pueden hasta ganar algún punto, claro que sí. Pero sí, los experimentos son bienvenidos, los que ustedes quieran hacer. Ahí vienen muchos en el libro, no necesariamente, repito, son de frascos, de sustancias y de explosiones y cosas de esas, cosas espectaculares. Pueden ser cosas muy sencillas como el hecho de que aprendiste, por ejemplo, a usar el Google Meet o una cosa, aprendiste a que no se te cuajara no sé, alguna cosa allá en la cocina para preparar, etcétera. Yo Puede hago ser quesos, tantas cosas sencillas. Adelante. Yo hago quesos. Mira, o sea, si puedes aplicar el método científico en la elaboración de quesos, en algo que sea tu cotidianidad, ¿sí? Y me dices, profe, aprendí esto, mire, usé el método científico, observé esto, los quesos pasa esto, y Te hago un tengo video. este problema, etcétera, etcétera. Y luego ya hice la hipótesis, los quesos se van a echar a perder así, así, se van a cojar, bla, bla, y mi experimento es esta, es mi hipótesis. Ya, hice el experimento y resulta que sí tenía razón en mi hipótesis. Y ya, tú me lo presumes si quieres por WhatsApp y yo te puedo poner hasta un punto incluso, ¿sí? Pero Te ya hago un depende video de de eso, cada profe. quien. A ver, repítelo por favor, no Le te hago un alcancé a video. escuchar. Le hago un video. Como ustedes quieran hacerlo, o sea, puede hacerse de manera, con un mensajito, con un audio, con un video, como ustedes gusten. Pero repito, es algo que nace de ustedes, ¿sí? Que ustedes quieren, preguntarme, presumirme, aclararme, decir, mira, profe, esto me llamó la atención, quiero ver si estoy en lo correcto, ¿qué opina usted? Ya donde ahí entablaríamos comunicación, ¿verdad? No es que yo se los esté dejando de manera obligatoria para que ustedes lo hagan, porque cada quien tenemos distintas actividades a lo largo del día, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario de la lectura del libro, del método científico, de los temas que vienen ahí en el libro, como que estudia la química, la materia, la diferencia entre materia y masa, etcétera, etcétera? Cosas que vienen ahí en el libro, ¿no hay preguntas de su lectura? Pues yo pienso que si vienen a explicar, profe, pero ya investigando en internet, o sea, Ajá. si ya sabemos más también. Muy bien. Entonces, perfecto, qué bueno que van entonces en la lectura avanzando. Sí, recuerden que pues les quedan estos 8 días para hacer su examen, ¿sí? Entonces, voy a proseguir con nuestra videoclase o videollamada. Miren, les voy a compartir pantalla, les voy a mostrar el examen guía que tienen ahí, el examen guía que ustedes ya, me imagino que lo descargaron y lo tienen ahí listo. Ese es el de los de química. Es este. Muchachos, sí coincidimos, esta es el librito que les compartí de la guía, ¿verdad? Si alguien lo tiene por ahí a la mano, sería muy bueno que me dijera si es la misma pregunta, la número 1, la 2, la 3, la 4.
sería bueno que la sacaran, si es que alguien por ahí, alguno de ustedes la tiene impresa. En primera, si ven la pantalla que es el examen, ¿verdad? Lo que les estoy compartiendo, mi pantalla, ¿sí la ven? Sí, profe. Correcto. Sí, profe. Dice la primera pregunta, dice, la química se considera como una ciencia interdisciplinaria. ¿Por qué? Inciso A, por su objeto de estudio. Y inciso B, por el conocimiento humano. Inciso C, por las aportaciones sobre la materia. O inciso D, por los datos sobre la energía. ¿Sí? La respuesta más apropiada, correcta, sería la A, ¿sí? Por su objeto de estudio. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la medicina, ¿cuál es el objeto de estudio de la medicina? Bueno, pues el ser humano, la salud del ser humano. Sí, pero el ser humano sí es un montón de células que son materia, están hechas de moléculas y es el estudio de la química, al igual que las rocas, al igual que el aire. Todo lo que sea materia es objeto de estudio de la química, todo lo que contenga masa, energía, todo lo que esté hecho de átomos, ¿sí? Es del objeto de estudio de la química. ¿Sí? Y como los peces son, por ejemplo, materia, pues entonces la biología ahí entra. La biología es de alguna manera como hija de la química, ¿sí? Y así todas las ciencias que estudian algo material, algo que esté compuesto de átomos, de células, etcétera, va a ser también del estudio de la química. Entonces, ahí espero ya hayan sacado, si es que tienen a la mano por ahí su guía, para que hayan puesto aquí la A por su objeto de estudio como la respuesta correcta. Dice la número 2, es una de las aportaciones que hace la química a la arqueología. ¿Sí? Dice la pregunta A, la respuesta A, dice conocimiento de las culturas, la B, edad de los fósiles, C, desarrollo de las eras geológicas, o D, el origen de culturas. La respuesta correcta es la edad de los fósiles, ¿sí? Porque resulta que la materia viviente que murió hace muchos años, como en este caso las momias o papiros de la antigüedad, ¿sí? Están hechos de materia orgánica y la materia orgánica está hecha de carbono, principalmente carbono, ¿sí? Entonces resulta que en la naturaleza los átomos de carbono están presentes en distintos isótopos, se llaman. Son átomos del mismo elemento que tienen distinta cantidad de neutrones. Entonces hay por ahí, en su mayoría, a nosotros, a los animales, a toda la materia viviente, que somos ricos en carbono, nos compone en su mayoría el carbono que se llama el isótopo carbono 12. Pero también nos compone en una menor cantidad un isótopo de carbono que se llama carbono 14. Y el carbono 14 se va desintegrando con el paso de los años, ¿sí? Y se puede, a una tasa, se va descomponiendo de una tasa regular a una tasa predecible perfectamente. Y entonces con la famosa prueba del carbono 14, se puede determinar qué tan viejo es un fósil, ¿sí? O qué tan viejo es un papiro, o qué tan viejo es una momia. Porque desde el momento en el que el papiro fue cortado, ahí empezó a perderse carbono 14. O desde el momento en el que la momia murió, ahí comenzó a perderse el carbono 14 y se puede perfectamente medir. Es como una especie de reloj de tiempo que tenemos nosotros en nuestro carbono. Entonces, resulta para la edad de los fósiles, datar la edad de los fósiles. Si alguno de ustedes tiene a la mano la guía, si estamos coincidiendo con la pregunta 1 y la pregunta 2. ¿Alguien que responda, por favor? Sí, profe. Entonces voy a proseguir con la 3 para aprovechar el tiempo. Dice, ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de la materia. ¿Cuál será? ¿Cuál será, muchachos? A ver, respondan alguien, por favor. ¿Cuál de esas es la que estudia la materia? Las propiedades, estructura, transformaciones. Química. La química, ¿verdad? Es más que obvio, muy bien.
Entonces, la pregunta 3, la respuesta es la D, la química. Dice la 4, ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía, considerando tan solo los atributos que son capaces de tener medida o de ser medidos. Sí, la opción La A física. es la física. Ándale, la física es la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, vamos contestando perfectamente nuestra guía. Dice la 5, tenemos dos objetos, el objeto A y el objeto B, con un peso de 35 kilogramos y 50 kilogramos respectivamente. ¿Sí? O sea, A pesa 35 kilos y B pesa 50 kilos respectivamente. ¿Cuál es su cantidad de materia? La opción A dice la masa de A. ¿Sí se acuerdan de este símbolo de matemáticas? Sí, la masa de A Sí. es mayor que la de B. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que hacia donde abre digamos, hagan de cuenta que el símbolo ese es como una V, ¿verdad? Una V volteada. Entonces, les voy a explicar así como le expliqué a mi hija de la primaria en las clases de la televisión. Haz de cuenta que son como las quijadas de un cocodrilo, ¿sí? Como las fauces de un cocodrilo. Si el cocodrilo tiene entre dos gallinas o entre dos animalitos ahí para comerse, vamos a pensar que el cocodrilo se va a comer al más grande, al que le satisface más la panza, el apetito, ¿no? El hambre. Entonces resulta que aquí nos está diciendo que A es más grande para el cocodrilo y se lo comería a A, se comería al cuerpo A, y a B lo estaría dejando. Pero resulta que nuestro A es 35 kilogramos y nuestro B son 50 kilogramos. Entonces aquí hay algo malo. Entonces la opción A no va a ser. Es incorrecto porque está mal ahí nuestro cocodrilo. La respuesta B dice A igual a B, y no es cierto tampoco, 35 no es igual a 50. Ahí está mal también la B. La C dice, la masa de A es menor que la de B, y resulta que es correcto, 35 es menos que 50. Entonces la respuesta aquí correcta es C, la masa de A es menor que la de B. A es menor que B. ¿Sí? Porque aquí nuestro cocodrilo se fue a morder a la gallina más grande, que es de 50 kilos. ¿Sí? Dice la pregunta 6, con base en el concepto de pureza, ¿cuál de los siguientes materiales es materia pura? A ver, si han estado dándole lectura al libro, ¿cuál es materia pura? ¿El agua de los océanos, la miel, el agua de un refresco o el diamante? ¿Cuál de esas opciones es materia pura? Alguien que conteste, por favor. Alguien que se anime. No pierdan el miedo al micrófono. ¿Agua de los océanos? El agua de los océanos vendría siendo una mezcla homogénea, ¿sí? Dependiendo también de dónde sea la muestra, ¿verdad? El agua de los océanos tiene precisamente agua y también tiene partículas, en este caso, que son de sal. Puede ser cloruro de sodio u otro tipo de sales, como el cloruro de calcio, etcétera. Entonces, el agua de mar es una mezcla, ¿sí? Es una mezcla. O incluso si agarras agua de mar, una muestra de agua de mar de las orillas donde está la playa, donde está la gente, por ejemplo, puedes agarrar partículas de arena, puedes agarrar partículas precisamente de los seres humanos, de que alguien ahí hizo pipí, etcétera, etcétera, ¿no? Bacterias. Entonces, dependiendo de dónde sea la muestra, el agua de los océanos es una mezcla, ¿sí? Es una mezcla, ya puede ser homogénea o heterogénea. La miel también, pues es una mezcla, tiene distintos carbohidratos, tiene agua, tiene también otras sustancias por ahí que son Es el producidas por las diamante. abejas. El diamante es la respuesta correcta, así es, porque el diamante es únicamente carbono. No hay otros elementos que sean ahí mitoteros ahí en el diamante. Si ustedes tienen si a ustedes el día que se casen, muchachos, o que se comprometan,
que les regalen un anillo de diamante, la piedrita esa brillosita es puro carbono, no tiene otros elementos inmiscuidos. El refresco también es una mezcla, tiene agua, gases, tiene ácidos y sustancias que le dan el color, que le dan el sabor. Entonces, son mezclas las primeras tres, y el diamante es la materia pura. En el caso de nuestra definición de materia pura es que, por ejemplo, si le aplicamos métodos para descomponerla, no podemos. Eso es una sustancia pura. En este caso son los elementos. Los elementos son las sustancias puras, en último grado. ¿Sí? Una sustancia pura que no es elemento son los compuestos. Por ejemplo, la sal de mesa. La sal de mesa puede ser una sustancia pura, pero mediante métodos físicos y químicos se puede separar en el metal sodio y en el no metal o en el gas cloro, por ejemplo, que a su vez, al ser sustancias ya elementales puras, no se pueden simplificar en otras. ¿Sí? Entonces sería bueno que le dieran una lectura ahí. A su librito, los que lo lograron imprimir, que tienen más dinerito para poder haber impreso un libro así de 130 páginas, espero le estén dando ahí con un marcatexto ahí para que quede bien clarito la diferencia entre compuesto, elemento, mezcla. Dice la pregunta 7, corresponde a una mezcla heterogénea. Tan solo en la palabra hetero es diferente. Entonces, una mezcla heterogénea es compuesta de cosas distintas que se pueden ver a simple vista. Entonces, por ejemplo, el alcohol, ¿sí?, es una mezcla de agua con un alcohol como puede ser el metanol, el etanol, propanol, y no se pueden distinguir las sustancias a simple vista, el alcohol del agua. Están muy bien mezclados, es una mezcla homogénea. El agua de un charco, ¿sí?, si tú agarras una muestra de agua de charco en un tubo de ensayo, al cabo de las horas, al fondo del tubo se irán precipitando partículas. Entonces se pueden ver a simple vista las partículas de un agua de charco. Es una mezcla heterogénea, ¿sí?, de sustancias diferentes. La C dice agua oxigenada. Tampoco no vas a lograr ver qué parte es del oxígeno y qué parte es del agua. Está en una mezcla homogénea. Y el producto Cloralex también, todas las muestras que saques de tu recipiente de cloros, todas las muestras, van a ser idénticas. Entonces, aquí la respuesta de la mezcla heterogénea es el agua de charco, en esa pregunta, en la número 7. El número 8 dice, ejemplo de un compuesto químico. Opción A, el papel. Opción B, la pasta dental. Opción C, el agua de piña. Opción D, la sal. ¿Sí? ¿Cuál creen que sea un compuesto químico de esas? La pasta dental. La sal. La pasta dental, me temo que es una mezcla, no es un compuesto. La sal, ¿no? Es una mezcla. La sal, La respuesta correcta tiene es la sal. cloro y sodio, ¿no? La sal tiene su fórmula química, ¿sí?, que es NaCl. El agua de piña no tiene no tiene su fórmula química porque es una mezcla. Está compuesto de agua, que es H2O, está compuesta de azúcares. Cuando alguien hace agua de piña le agrega azúcar, y también le vas a agregar ahí pues jugo de piña para que sepa, ¿verdad?, a la piña. Entonces, la piña también es una mezcla de otras sustancias, de azúcares, que le dan sustancias que le dan el sabor a la piña. Entonces, es una mezcla, es una revoltura que puede ser homogénea o heterogénea. La pasta dental también es una mezcla de distintas sustancias, como por ejemplo bicarbonato de sodio,
alguna sustancia de sal que contenga tal vez flúor o algunas otras por ahí que sirven para lavar los dientes. El papel es de alguna manera también una mezcla porque si se analiza al microscopio, sí tiene fibras que son de un carbohidrato que se llama celulosa, ¿sí? Pero también en la industria le agregan otros aditivos para que sea más blanco o menos blanco, etcétera, etcétera. Entonces viene siendo una mezcla. La respuesta correcta es la sal, que tiene hasta su fórmula química, la cual es NaCl. Así. Siguiente pregunta, la número 9, no se duerman. Propiedad química de una sustancia. La opción A dice la dureza. Opción B, la masa. Opción C, la inflamabilidad. Opción D, la densidad. Es la C, Pues, profe, inflamabilidad. ajá, Pues, se refiere precisamente a la capacidad que tienen las sustancias de poder arder, de poder quemarse, ¿sí? Y en toda combustión se produce dióxido de carbono y se produce agua. Entonces, las sustancias que se están combustionando están transformándose principalmente, repito, en agua y en dióxido de carbono. Tanto la dureza como la masa como la densidad son propiedades físicas, ¿sí? Propiedades físicas de la materia, de las distintas sustancias. La 10 dice, estado de agregación en el cual la materia no tiene forma ni volumen definido. ¿Cuál Gas. de esos estados El no gas. tiene forma ni volumen definido? El gas, así es. Porque resulta que si ustedes agarran una jeringa de plástico, le quitan la aguja y la taponean con el dedo y con el otro dedo con el pulgar, agarran el émbolo de la jeringa y apachurran la jeringa así, la burbuja de aire que tengan atrapada se puede apachurrar y terminar. Entonces, nuestra cantidad de gas atrapada en la jeringa solamente tiene la forma y el volumen que tenga en ese momento el recipiente. No está bien definido su volumen porque puede cambiar a la hora de que tú apachurras la jeringa, ¿sí? En el caso del sólido tiene forma, volumen definido. En el caso del líquido tiene el volumen bien definido, pero no la forma. La forma es la del recipiente que lo contenga. El plasma es una forma también como el gas, ¿sí? Que también pudo haber sido aquí quizás la respuesta correcta, ¿sí? Porque también el plasma, ser una forma de gas, no está tampoco bien definido su volumen. Pero bueno, el plasma, a diferencia de un gas común y corriente, está emitiendo luz y energía en forma de radiación electromagnética. Por ejemplo, las lámparas que son de mercurio, que tienen gas de mercurio, son plasma, la que está iluminando nuestros hogares o las calles del alumbrado público, o la luz que nos llega todos los días del sol es una luz provocada por el plasma. Las estrellas son plasma. El plasma es el estado más abundante en todo el universo, de los estados de la materia. Dice la número 11, cambio de estado de gaseoso a líquido. ¿Cómo se llama ese cambio? Depositación. De gas a líquido. Es la C. Condensación. Es la Ah, condensación, es la C, La C. condensación. La depositación sería algo parecido, pero en lugar de pasar de gaseoso a líquido, pasaría de gaseoso a sólido, si fuera de depositación. Pero como es condensación, es lo que pasa con la lluvia, ¿sí? Las nubes están en forma de gas, es agua en forma de gas, y en el fenómeno de la lluvia se enfrían un poquito las nubes y pasan a condensarse, pasa de ser líquido, perdón, de ser gaseoso a ser líquido, y es como cae en forma de precipitación de lluvia. La sublimación es el cambio, la opción B era la
La sublimación es del sólido a gas, sin pasar por el líquido. La evaporación es de líquido a gas, sin pasar por otro estado ahí intermedio. Y les decía, la depositación es la de gas directamente a sólido. Eso viene ahí en su libro para que le den lectura. Incluso lo pueden ustedes resumir en un dibujito que trae el mismo libro también, ahorita se los voy a mostrar. Dice tipo de energía que se debe al movimiento de la materia. ¿Sí? La potencial, la química, la solar o la cinética. Cinética. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Cinética. La cinética, que viene del griego kinetics, que es movimiento. Profe, Y, pues, adelante. va Adelante, aquí en mi dile. casa, me da permiso de recoger la leche, nada más un ratito de volada. Adelante. Sí, por los quesos, ahorita vengo. Ay. Entonces les decía, la energía cinética es la de la materia en movimiento. Usualmente en el salón estaríamos leyendo esto, en el salón de nuestra prepa, donde no en el edificio nuevo, estaríamos abajo. Y les diría, y normalmente habría funcionando dos abanicos, uno que está muy jodido y está y el otro está dando vueltas más. Y les diría, a ver, ¿cuál de los dos abanicos tiene mayor energía cinética? Los dos abanicos son del mismo modelo, tienen la misma masa, pero están girando a distintas revoluciones por minuto. Entonces, el que está revolucionando más rápido, el que está girando más rápido es el que tiene mayor energía cinética, porque tiene mayor velocidad en su movimiento. ¿Sí? Entonces, si tenemos dos autos que van parejos en la carretera, son del mismo modelo y tienen la misma cantidad de gente en su interior, que tienen la misma masa todos y van a la misma velocidad, diríamos que los dos tienen la misma energía cinética. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, la inciso A, la energía potencial, esa es la que tienen los objetos respecto a su altura. Si tenemos un coche que está a 3 metros de altura exhibido en una plataforma y tenemos un coche igualito, pero que está a 30 centímetros del suelo de altura, entonces tiene mayor energía potencial el que está más alto. ¿Sí? Y de esos dos coches, si tenemos una bicicleta cuya masa es muy menor a la de un coche, pero está muy alto, está como a un edificio de alto, de esos del ¿Qué, profe? Empire State, así de alto. Adelante. No, nada, que ya. Ah, ok. Entonces les decía, si tenemos una bicicleta que está elevadísima a una altura de un edificio tipo el Empire State, quizá la bicicleta tenga mayor energía potencial, a pesar de que los autos tienen mayor peso, tienen mayor masa que la bicicleta, pero los autos no están elevados a la misma altura que la bicicleta. Entonces, resulta que la energía potencial, ustedes lo van a ver en física, es masa por gravedad por altura. Es la forma de la energía cinética. La energía química es la que tienen, por ejemplo, nuestras células para poder descomponer una sustancia en otra sustancia. Al momento de que se rompen los enlaces químicos entre los átomos, se libera energía. Esa energía produce calor. Es la que, por ejemplo, vemos en nuestro cuerpo, la que, gracias a esa energía química, es que nosotros podemos movernos, nuestros músculos, nuestro corazón, nuestros pensamientos son energía química, ¿sí? Porque, repito, son la de las moléculas, cómo es que se rompen en sus átomos y forman otras moléculas diferentes. Y en el proceso se libera energía o se requiere energía. Es como si ustedes fueran a despegar dos imanes que están pegados. Están bien pegados los imanes. Para despegarlos necesitan energía, invertir energía para despegarlos. ¿Sí? Y una vez que ustedes los quieren volver a unir, ¿sí? Quizá no requieran la misma cantidad de energía para unirlos. Incluso ustedes de ellos obtengan energía a la hora de que los unen.
Eso es más o menos de una forma muy sencilla lo que pasa con la química, ¿sí? Con los enlaces, con la energía. Eso es en las reacciones que son de carácter químico. En las reacciones que son de carácter nuclear, ahí la cosa cambia. Entonces, la energía solar, bueno, es la energía que nos llega a nosotros en forma de radiación. Es absorbida por los distintos cuerpos, como por ejemplo por el agua. El agua absorbe la energía solar de algún modo y cambia de estado. Es así como el ciclo del agua, por ejemplo, es provocado por el sol. El sol evapora, por ejemplo, el agua de los océanos y de los ríos, y en forma de vapor sube a la atmósfera, forma las nubes, ¿sí? Y con la ausencia de calor se vienen las precipitaciones, es decir, las lluvias. Las lluvias llegan a una montaña, digamos, donde hay una presa hidroeléctrica, y en esa presa hidroeléctrica nosotros los humanos generamos electricidad. ¿Sí? Entonces toda esa energía que nos llega a nuestros hogares para ver la televisión, para encender el refrigerador, tener aire acondicionado, tener nuestros ventiladores, etcétera, es energía que en primera instancia sí vino de la hidroeléctrica, pero ¿quién llevó el agua hasta la altura de la montaña donde está la hidroeléctrica? Pues fue el sol, fue los rayos solares que evaporaron el agua de los océanos y de los ríos y provocaron que se subiera a la atmósfera y cayera en forma de precipitación, en forma de lluvia. Dice la pregunta 13, ¿se aplica en la planta nucleoeléctrica de la Laguna Verde en Veracruz? ¿Sí? La respuesta a esto es la fisión nuclear. ¿Sí? La fisión nuclear hagan de cuenta que es como cuando Bellito, ¿sí conocen a Bellito? De Dragon Ball Z, es la unión entre Goku y Vegeta. Sí, ¿Sí? sí. Es un solo luchador, ¿no? Entonces, cuando Bellito se rompe la fusión y vuelve a convertirse en Goku y en Vegeta, es una fisión en el caso de Dragon Ball, ¿verdad? Pero en la química es cuando el núcleo de un átomo se parte en dos núcleos o más de otros átomos más pequeños. Eso viene siendo la fisión nuclear. Por otro lado, la fusión es cuando dos núcleos de átomos o varios más se juntan en un núcleo más grande, ¿sí? Se fusionan. Entonces, ahí está la respuesta. La 13 es la B, la fisión. La 14 dice, la caramelización del azúcar es un ejemplo de cambio atómico, químico, físico o nuclear. Ustedes seguramente, tal vez hasta en la secundaria lo pudieron haber hecho. A mí me tocó en la secundaria hacer, ya hace muchos años de ello, nos enseñaron a hacer cacahuates garapiñados. Entonces, era la primera vez en mi vida que yo ponía azúcar en un sartén, ahí para que se caramelizara, ¿no? Entonces, resulta que nuestra azúcar la pusimos ahí en el sartén y pasó de ser cristalina, así en forma de granitos, a ser líquida, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le llama ese cambio? De sólido a líquido, ¿cómo se le llama? Es un cambio que se llama fusión. Depositación. No, sólido a líquido es fusión. Depositación es de gas a sólido. ¿Sí? Entonces, es que me revuelvo en eso. Resulta que hay que tenerlo bien apuntado. Resulta que te recomendaría que hicieras el dibujito. Hay un dibujito por ahí muy sencillo. Ahorita se los voy a mostrar. Eso es cuando la materia cambia de fase, puede estar líquida, sólida o gaseosa, o en plasma incluso, cambia de fase, pero no deja de ser la sustancia que es un cambio físico. La respuesta correcta es un cambio físico. ¿Sí? Físico. Cuando sucede un cambio químico, ahí la sustancia está dejando de ser la sustancia que nosotros conocemos para convertirse en otra o en otras sustancias que son distintas a la primera. ¿Sí? Ahí ya pierde por completo sus propiedades y se convierte en otra sustancia diferente en el cambio químico. Se rompen
enlaces químicos de los átomos, se rompen las uniones y se dan uniones nuevas. Entonces eso produce sustancias nuevas, ¿sí? Por ejemplo, si tú unes con un clavo que tú lo dejas a la intemperie, átomos de hierro con moléculas de oxígeno, los átomos se rompen sus enlaces y forman unos enlaces nuevos para formar el óxido férrico. Es una sustancia diferente a la del hierro y es una sustancia diferente a la del propio oxígeno que hay en el aire. O por ejemplo, si tú quemas a gasolina, el hexano de la gasolina, ¿sí?, se está convirtiendo, junto con el oxígeno del aire, se están convirtiendo en agua y en dióxido de carbono. O sea, entra una sustancia, sale otra sustancia diferente. Ahí es el cambio químico. En el cambio físico, la sustancia no deja de ser la sustancia que es. Tenemos agua, por ejemplo, en forma de hielo, en forma de vapor o en forma de plasma, pero sigue siendo agua. No cambia su identidad. En cambio, en un cambio nuclear, allí sí los elementos cambian de ser de un elemento determinado a otro elemento distinto. Porque, repito, el núcleo atómico se fisiona o se fusiona, y entonces va a cambiar de ser, por ejemplo, oro, para convertirse en otro elemento como el estaño, o no sé, una sustancia diferente, o un elemento diferente, ¿sí? Entonces la respuesta correcta en la 14 era físico, ¿sí? Dice la 15, fuente principal de energía en la actualidad. ¿Sí? En la actualidad, muchachos, a nosotros si lo investigan un poquito en internet, los países, en su mayoría, la energía que llega a los hogares es producida por combustibles fósiles. La respuesta a esta pregunta es combustibles fósiles, ¿sí? Nosotros, nuestras centrales de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, en su mayoría, son mediante quema de combustibles fósiles. Se activa un motor, ese motor mueve un generador y el generador produce la energía eléctrica que llega a nuestros hogares. Sí, hay energía en las presas hidroeléctricas. En lugar de ser un motor de combustión interna, el que está moviendo los generadores eléctricos es el agua al paso de unas turbinas, ¿sí? O puede ser también en el caso de ciertos lugares de por allá en Oaxaca o en Baja California, donde es el viento el que mueve unos gigantescos ventiladores, digamos, y esos ventiladores mueven los generadores y se produce la energía eléctrica. O también en las geotérmicas, ¿sí? Adelante. Dime. Ya pasó lista. Sí, ¿cómo te apellidas? ¿No dijiste presente en su momento? Jiménez Sandoval. Yo también, profe. Ok, Emiliano. Profe, yo también. ¿Apellidos? Zamorano Mejía. ¿Apellidos? Muy bien. Ya les puse el retardo, digamos, Gracias. ¿no? La asistencia. Entonces les comentaba, También. ¿quién más? Yo también. Durán Carrillo. ¿Apellidos? Durán Carrillo. Edgar Daniel. Correcto. Ah, ciclista. Correcto. Ah, güero, ¿ya Entonces, llegaste? les comentaba, muchachos, en la actualidad nuestros autos se mueven con combustibles fósiles, que es la gasolina. La gasolina se extrae del petróleo, que es a su vez pues un fósil de hace muchos años, de materia orgánica que se convirtió en hidrocarburos. El carbón de las centrales hidroeléctricas también es fósil, materia orgánica de hace muchos años. De igual manera, el gas natural, que es el metano, ¿sí? También hay zonas de nuestro planeta que son ricas en el subsuelo con mucho metano y de ahí se extrae.
para poder nosotros usarlo en nuestros calentadores, en nuestras estufas, etcétera. Incluso del mismo petróleo se puede extraer metano, el mismo petróleo, ¿verdad? Entonces son combustibles fósiles y la mayoría de los países dependemos de los combustibles fósiles. Hay países muy avanzados, quizá como Holanda, como Noruega, que ya sus principales fuentes de energía ya no son los combustibles fósiles, son la energía eólica, la energía solar. En su mayoría tienen sus paneles solares, tienen sus generadores eléctricos de viento, etcétera, ¿no? Pero son países que ya tienen normativas y un consumo e impuestos. Ellos pagan más impuestos que nosotros precisamente para ello, para tener un mejor país, unas mejores condiciones de vida para el planeta. No sé quién se haya dado cuenta que, por ejemplo, ahorita en California ha habido unos incendios muy, muy fuertes que hasta las ciudades se tornan en una como especie de noche brumosa, muy, muy tipo apocalíptica, pero se le atribuyen los expertos, le atribuyen esto a que pues hay una sequedad, hay una temperatura muy inusuales en todo ese territorio del sur de California y California, en los Estados Unidos, que provoca que toda la celulosa de los bosques, en este caso de los árboles, con una mínima chispa, empiecen a arder como si fueran gasolina. Entonces esto es algo muy inusual. Los expertos hablan de que es debido al cambio climático. El cambio climático nos dice en pocas palabras que estamos produciendo exceso de dióxido de carbono. En todas las combustiones, incluso en nuestra respiración, estamos exhalando dióxido de carbono. Nuestras células hacen una pequeña combustión. ¿Sí? Nosotros ingresamos en los alimentos un carbohidrato que se llama glucosa, ¿sí? a nuestras células, y en la respiración estamos ingresando a nuestras células también oxígeno. Entonces, ambas sustancias, al momento de que se van juntando, se van uniendo en distintos procesos, liberan energía. Es la que nos hace vivir, nos hace brincar, bailar, cantar, estudiar, etcétera. ¿Sí? Y en nuestra exhalación sale el dióxido de carbono. En la industria de las reses, para producir carne, se produce mucho dióxido de carbono. En la industria cementera, el cemento, también se produce mucho dióxido de carbono. En todas las combustiones, en nuestra estufa, cuando estás calentando unos frijolitos ahí, en la flama, estás produciendo dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, en la muñiga, las heces de las reses, ahí se produce también mucho dióxido de carbono. Entonces, todo ese dióxido de carbono se concentra en la atmósfera y produce un efecto invernadero que provoca que la atmósfera se vaya calentando. Los rayos solares entran y en lugar de, digamos, regresar al espacio exterior como si fuera un espejo, tienden a quedarse aquí, rebotando en la atmósfera con los gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, y la atmósfera eleva un poco su temperatura. Y eso produce cambios en los climas, cambios en las temperaturas, porque los casquetes polares, es decir, lo que hay en las partes norte y sur de nuestro planeta, empiezan, que en su mayoría es agua congelada de hace miles y miles y miles de años, pues empieza a descongelar y empiezan a subir los niveles de humedad en la atmósfera, empiezan a subir los niveles de humedad en los océanos, y eso produce pues cambios en el clima. Y pues es lo que nos estamos topando ahorita con problemas de tipo climático, huracanes más fuertes, lluvias más torrenciales en ciertas partes de China, lugares donde no cae una gota de agua, etcétera, etcétera. Entonces eso produce problemas, ¿no? Y pues nadie queremos eso. Pero pues desgraciadamente también somos dependientes de los combustibles fósiles.
¿sí? Nuestra economía, nuestros países, queremos salir adelante, queremos que nuestro trabajo valga más, y pues eso implica darle en la torre a los recursos naturales, y eso implica producir más dióxido de carbono, y hay más cambio climático y más calentamiento global. Espero eso le den una lectura ahí en el libro, ahí viene. Última pregunta para pasar al librito, para no aburrirlos tanto. Dice, la contaminación térmica en la atmósfera se debe ¿a qué? A los químicos, a los gases de combustión, a la fricción o al calor solar, ¿sí? Pues la contaminación térmica, se los acabo de decir, se produce gracias a los gases de combustión, como el dióxido de carbono, ¿sí? Los cuales producen el calentamiento global. Entonces, los gases de combustión es la respuesta correcta. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de contestar, muchachos? ¿Alguien sí tenía la hojita a la mano para que lo fuera checando cuáles eran las respuestas correctas? Perdón, lo voy a sonar. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿No hay? Yo creo que no. Ok, entonces me voy a pasar Profe. al libro. Adelante. ¿Para Adelante. cuándo es el último día de hacer examen? El parcial va a ser dentro de 8 días, el 21 de septiembre. Vamos a tratar de hacerlo ese día, ¿sí? Si por alguna razón tú no puedes hacerlo, te puedes conectar a otra hora, etcétera, lo hacemos a otra hora, no hay problema, no hay ningún problema, pero también eso lo tienes que discutir conmigo, me mandas mensajito, me dices qué onda, qué está pasando, si no puedes hacerlo a hora, y llegamos a un problema, no pasa nada, ¿sí? No es el fin del mundo. Sí quedó contestada la pregunta ahí, no hay problema. Podemos hacerlo otro día, otra hora, siempre y cuando me digas qué pasó, porque no puedes hacerlo a la hora que nosotros pensamos hacerlo, ¿verdad? Sí, profe, ¿a qué horas piensa hacerlo? A la hora de Meet, a la hora que nos toca ahorita, de 8 a 10. Podríamos dejar la primera hora de 8 a 9 para platicar así como lo estamos haciendo ahorita, para aclarar dudas, y de 9 a 10 para hacer el examen. Repito, ustedes podrían minimizar en su computadora la videollamada y ponerse a trabajar en el parcial. Ahí contestar en pura opción múltiple va a ser los exámenes. Entonces, mi intención sería que ustedes el Meet lo pusieran con la cámara para yo poderlos ver, para hacer un ejercicio de que como si estuviéramos en la forma presencial, ¿verdad? Para sentirnos con un poquito con la mínima ahí de disciplina ahí a la hora de hacer un pequeño examen. Sí, pero repito, si no pueden hacerlo el día a la hora pactada, ustedes me mandan un mensaje, me explican qué pasa, y lo hacemos en otro momento para esa persona, porque para la mayoría del grupo lo haríamos a la hora que nos toca. Lo podríamos hacer después aparte, a los que no pudieran hacerlo. Bien, entonces, esta es la portada del libro. Espero ya hayan leído que estas preguntas y estas tareas son, repito, para que se ayuden a estudiar. Quien quiera hacerlas, las puede hacer. Quien no hay problema tampoco. Es nada más para que refuercen ahí los conocimientos. Aquí les sugiero que vean algún video por ahí del método científico. Es de unos chavos que prenden y se topan con el problema de que no pueden prender la luz de su casa. Se les fundió el foco. La hipótesis era esa, que el foco se fundió, y hacen la hipótesis de que ocupan un foco nuevo. Hacen el experimento de cambiar el foco por uno nuevo y sí funciona. Entonces llegan a la conclusión de que sí era la hipótesis correcta, faltaba arreglar el foco con un foco nuevo. Aquí les hablo del método científico. Las principales etapas del método científico, bueno, son estas, pero hay métodos científicos que tienen menos pasos. Tienen, por ejemplo, la observación, la hipótesis y la experimentación. El caso es que de los pasos que ustedes
tengan en el método científico, el más importante va a ser la experimentación. Ese es el paso medular de la ciencia, la experimentación. Porque gracias a la experimentación obtienes nueva información que no puedes obtener con la observación, ni con la hipótesis, ¿sí? Ni simplemente adivinando. Tienes que hacer un experimento para poder obtener nuevos datos. ¿Sí? ¿Le gustaré? ¿No le gustaré? Pues voy a tener que hacer un experimento. Ok, le voy a robar un beso. Si me da una cachetada o me regresa el beso, pues ahí están los resultados. Voy a ver si sí o voy a ver si no. Pero es gracias al experimento que lo voy a saber. ¿Sí? Entonces, espero le hayan dado lectura a esto del método científico. Aquí vienen ejemplos. Por ejemplo, incluso aquí trae algún meme de algunas imágenes que pueden estar en inglés. Tenemos estas dos chicas. Una es como, digamos, de Medio Oriente y otra es de Asia. Entonces dice, a la edad de 19 años, Aisha Mustafa, dice, una joven estudiante de física, desarrolló un nuevo tipo de propulsión o de sistema de propulsión basado en la teoría cuántica que puede impulsar, ¿sí? O que se cree que puede impulsar sondas espaciales, ¿sí? Satélites artificiales sin usar ningún combustible. Actualmente, no sé si vean ustedes ahí en el internet, que está la empresa de este famoso últimamente personaje que es Elon Musk, que es el dueño de Tesla, la empresa esta de vehículos eléctricos, ¿sí? Entonces él tiene una compañía que se llama SpaceX, que actualmente pues está pensando en desarrollar viajes comerciales, digamos, para personas comunes y corrientes al espacio exterior, ¿sí? Desarrolló los cohetes estos Falcon X, que pueden ya despegar a cualquier hora del día en los Estados Unidos hacia el espacio exterior y a misiones espaciales. Está pensando hacer una misión a Marte, e incluso no sé si se dieron cuenta de que puso un nanochip en un cerdo para poder empezar a hacer experimentos con el cerebro, de que pueda el cerebro y una máquina, una computadora y un cerebro comunicarse. Entonces, Elon Musk tiene estos cohetes para poder hacer sus viajes espaciales, pero son impulsados por combustibles, ¿sí? Por gases es como un pedo que sale por el trasero de los cohetes y ese pedo está impulsándolos con la tercera ley de Newton, ¿sí? Pero en este caso esta muchacha está haciendo una especie de propulsión, ¿sí? Que no implica combustibles fósiles o no implican combustibles tradicionales para las ondas espaciales. Y luego dice la otra muchacha, dice, a la edad de 17 años, Angela Zhang, dice, una estudiante china, creó una avanzada nanopartícula que puede matar el cáncer. Entonces, el método científico no es propiamente de los científicos, puede ser de cualquiera de nosotros, siempre y cuando sigamos los pasos, ¿sí? Sobre todo el paso de la experimentación, repito, es el más importante de los pasos, ¿sí? Incluso no sé si conozcan a este personaje, sí lo ven, ¿verdad? La fotografía que estoy presentando en pantalla. Neil Tyson, no me acuerdo cómo se apellida. ¿Sí lo logran reconocer? ¿Alguien conteste? No, profe. Bueno, es hora de que empiecen a ver Discovery Channel o History Channel para que se den una idea de los personajes. Este es un muy notable científico y divulgador científico, ¿sí? Y se puso su rostro en una imagen que es de una película que se llama Pulp Fiction, en la cual está diciendo, evidencia, motherfucker, ¿tienes evidencia? Entonces alguien le contesta, sí, la tengo. Entonces, ahí está. Es precisamente lo del método científico. Obtienes tú, con tus experimentos, obtienes las evidencias, ¿sí?
¿sí? Ese es el chiste de la ciencia. Entonces, si no tienes evidencia, entonces estás adivinando y no tienes de pronto por qué andar diciendo que las cosas son de color blanco, de color negro, color gris, etc. Si no tienes evidencia, entonces mejor silencio. Incluso aquí tienen otra imagen, no sé si conozcan a un programa de televisión que se llama Cazadores de Mitos, Mythbusters. Este es uno de los que salen en el programa y dice, remember kids, the only difference between screwing around and science is writing down. O sea, no se les olvide, niños o chicos, dice, la única diferencia entre hacer un desmadre con la ciencia, con experimentos y con ciencia, es tenerlo todo bien apuntado. Es lo importante, tener las cosas bien observadas, bien apuntadas. ¿Sí? Si nuestro compañero de los quesos, él domina tanto las cosas que todo lo tiene en su cabeza, pero si lo transcribe en un texto, a la hora de que llegue a hacer el experimento, va a ser mucho más sencillo tener la información en el papel que tenerla en la mente. Entonces, aquí viene la lectura de la necesidad de medir, y aquí viene un mapa conceptual, que ese mapa conceptual bien lo podrían ustedes casi transcribir aquí, abajo, al reverso de la hoja, supuestamente, si estuviéramos en clases presenciales. Pero ese mapa conceptual, de que la química estudia las transformaciones de la materia. La materia posee propiedades que pueden ser físicas y químicas. La materia, al interactuar con la energía, le produce cambios, que pueden ser 3, físicos, químicos y nucleares. La materia puede estar en forma de mezclas, y las mezclas a su vez pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las homogéneas no se distinguen sus partes a simple vista y las heterogéneas sí. A su vez, la materia también puede presentarse en estados de agregación, que pueden ser sólido, líquido, gas y plasma. ¿Sí? Y a su vez, también se presenta como sustancias puras. La materia se presenta como sustancias puras que pueden ser elementos y pueden ser compuestos. Los compuestos, mediante métodos químicos, se separan en elementos, y los elementos, al combinarse, forman compuestos. Entonces, este es un mapita conceptual muy sencillo que les puede servir para estudiar. Ahí vienen unas cositas que hay que rellenar con si ustedes lo quieren hacer para ayudarse, claro está. Si no quieren, adelante, no hay tanto problema. Pero eso sí, también acuérdense de que a la coevaluación, ustedes tienen que presentarle al compañero o compañera que los va a coevaluar evidencia de que estuvieron trabajando. Entonces, les recomendaría que si lo pueden hacer, lo hagan. Y aquí vienen más lectura. Aquí dice que la química es la ciencia central. A la hora de comprar una ropa, conocimientos de química. Aquí viene la ley de Lavoisier, de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Características y manifestaciones de la materia. Los estados de agregación, sólido, líquido y gas. Y el dibujito al que me refería, por aquí debe de estar, donde vienen los 6 cambios de estado. Va a estar por aquí. El plasma es un estado de la materia también, pero los 3 básicos son los 6. ¿Dónde está? Parece que no puse la imagen. Esta es la imagen, ¿sí? Aquí pueden ver que se pueden ver en un mismo dibujo los 6 cambios de estado, ¿sí? El líquido está representado por esta gota de agua, o lágrima, digámoslo así. El sólido está representado por este cubo de hielo, o este bloque de hielo, según el dibujo. Y esta nube voladora de Goku está representando el estado gaseoso. Entonces, los numeritos que tienen las flechas, ahí son para relacionarlas. El 1 es de líquido a sólido. De líquido a sólido se llama congelación o solidificación.
Entonces, aquí van en el número 1. El número 4, que es al revés, de sólido a líquido. De sólido a líquido se llama fusión. Entonces, aquí el 4 se le pone fusión. ¿Sí? El número 2, de sólido a gaseoso, se llama sublimación. Al Profe, revés. Hey, adelante. pero nada más los que lo tienen impreso, ¿verdad? Porque yo no lo imprimí. Ah, ok. Repito. Si tú estás generando evidencia de que estás estudiando en tu libreta, que no es propiamente esto, eso te lo va a coevaluar tu compañero o compañera al final del semestre. Lo importante es que le des lectura a todo, ¿sí? Y que si bien si tú no tienes esto en material físico para leer, pero lo tienes en tu celular, y si por ejemplo ves que está lindo para poder hacerlo, pues igual lo puedes hacer en tu libreta, y también te genera precisamente el conocimiento, ¿no? Refuerzas conocimiento con ese simple ejercicio de pasarlo a tu libreta y llenarlo en tu libreta. Pero eso es si tú quieres hacerlo también. Si lo comprendes en la misma lectura, está bien, no hay problema. ¿Sí? Ok, profe. Entonces, les decía, de sólido a gas, el número 2 se llama sublimación, aquí se pondría. De gaseoso a sólido se llama depositación, al 5. El 6 es de líquido a gaseoso, se llama el 6 ebullición o evaporación. Y el 3, de gaseoso a líquido, se llama condensación. Ahí se pueden hacer este dibujito para apoyarse para estudiar. Incluso ahorita en este mismo momento alguien podría estar tomando nota del dibujito, ¿sí? Pero me imagino que están acostadillos por ahí en su cama o ahí en un espacio privado ahí en su casa, checando nada más la videollamada. Casi, muy poquitos han de traer un lápiz y papel a la mano. Porque pues bueno, todos somos nuevos ahorita con esto de las clases en línea. Entonces, alguien, por ejemplo, ya leyó hasta aquí, que viene siendo la mitad, porque ahorita vamos a la mitad del tiempo. ¿Ya le he llegado a la lectura hasta aquí? La página, digamos, la 61. ¿Alguien ya leyó hasta la página 61? Ya lo acabé. ¿El libro completo? Sí. ¿De veras? Órale. Sería bueno que Es lo... que eso Ajá, adelante. nomás es muy fácil. Es leerlo y pues también sería muy bueno que generaras notas para que esas notas las tengas en tu libreta y al final tengas más notas del semestre para que puedas coevaluarte con un compañero. Profe, yo subrayé y lo voy a pasar a la libreta para volver como a repasar. Ándale, muy buena idea, así es, muy buena idea. Entonces, cada quien ahorita ya como cada quien se rasca con sus propias uñas, cada quien sabrá cómo puede sacar el mayor provecho. Hay quienes somos más visuales y quizá haciendo mapas conceptuales, hay quienes somos más de memoria, quizá apuntando, ¿verdad? Hay quienes somos más de comprensión, quizá haciendo algún mapa mental o ahí apuntando en una bitácora, etcétera, etcétera. Cada quien genera sus evidencias de estudio, ¿verdad? Entonces, también tómenselo con calma. Hay que aprovechar el tiempo a máximo, a lo más que se pueda, hasta el último minuto, hasta el último momento y pues llegar justos al examen. Ese sería mi consejo. Si aquí nuestra compañera ya leyó el libro, pues está muy bien, pero ¿y qué va a hacer el resto del tiempo? ¿Sí? Hay que cada quien agendarse mentalmente para poder sacar el mayor provecho. Incluso por aquí al final vienen unos videos de este youtuber que sube contenido científico muy padre, muy de nuestro nivel de la preparatoria para que ustedes puedan ver esos videos, ¿sí? Hace una destilación, por ejemplo, de aquí del alcohol, de un vino. Y también incluso, muchachos,
Si alguien tiene laptop y alguien tiene tiempo y un buen antivirus para que no vaya a descargar algún virus, buscar el programa que se llama VLAQ, ¿sí? Que se halla gratis en internet, se instala y puedes hacer unas prácticas virtuales de química, ¿sí? Prácticas virtuales muy, muy interesantes para que aprendan el tema, por ejemplo, de la destilación o el tema de la conservación de la materia, sin ni siquiera correr ningún riesgo de agarrar una sustancia que te vayas a quemar, que te vayas a lastimar tus ojos, etcétera, sin tener que limpiar unos dispositivos ahí que tienes que lavar, etcétera, etcétera. Todo en la comunidad de tu computadora, ¿sí? Entonces les recomendaría bastante que descarguen ese libro, ese programa de laboratorio virtual que se llama VLAQ, para que lo busquen. ¿Sí? No es obligatorio, repito, es para que ustedes puedan ayudarse a estudiar, a repasar los temas. Incluso aquí al final viene una práctica también, donde tú puedes combinar, por ejemplo, en un globo, en una bomba, una cantidad de bicarbonato de sodio con vinagre o con jugo de limón. Y tú, si tienes una balanza o una báscula para poderlo pesar antes de la reacción y después de la reacción, ¿sí? Harías ese pequeño experimento, ¿sí? Entonces, aquí vienen incluso al final capturas de pantalla de ese VLAQ y también vienen algunas reglas, por ejemplo, de seguridad de laboratorios, ¿sí? En un laboratorio no tocar sustancias, no leer sustancias, no probar sustancias, no acercarlas a tus ojos, no arrojar sustancias, no comer en zonas de trabajo, nunca trabajar solo, no bromear, la herramienta y el equipo apropiados para la actividad apropiada, no usar recipientes de alimentos para resguardar sustancias. El pudor y la vergüenza no evitará un daño o a ti mismo, se avisa a tiempo si quieres ir al baño o algo así. Eso sería en una clase normal, presencial, de laboratorio, ¿verdad? Incluso aquí tienen unas prácticas malas de laboratorio, de personajes famosos. Por ejemplo, Carl Schiller descubrió varios elementos como molibdeno, tungsteno, manganeso, cloro y oxígeno. El problema era que los probaba. Sir David Brewster, dice, estudioso de la óptica y la polarización e inventor del caleidoscopio, dañó su vista con un experimento químico. Elizabeth Ashley, dice, ayudó al desarrollo de los primeros aparatos médicos, aguántame un poquito, de rayos X y experimentaba en sí misma. Murió de cáncer. Adelante. Adelante. ¿Quería alguien decir algo? ¿Una muchacha? Adelante. ¿Sí me escuchan? ¿Qué pasó, profe? Ah, ok. No, voy a seguir, porque una muchacha como que quería decir algo. Dice Alexander, dice Bogadanov, dice, al experimentar en sí mismo, dice, transfusiones sanguíneas, contrajo malaria y tuberculosis. Dice Robert Bunsen, tras intoxicaciones con sustancias como arsénico y la pérdida de la vista del ojo derecho por una explosión con cianuro de cacodlio, no alcanzó a leer la palabra, y se decidió dedicarse a la espectroscopía. Dice Sir Humphrey Davy, dice, tenía la costumbre de inhalar gases y así descubrió el analgésico óxido nitroso. Casi perdió la vista con una explosión con tricloruro de nitrógeno. Michael Faraday se llegó a decir que nadie sabía más química que Faraday. Estuvo presente en el mismo accidente con tricloruro de nitrógeno que su mentor, Humphrey Davy. Marie Curie, dice, la radiación de los elementos que descubrió le causó leucemia. Galileo Galilei, al inventar el telescopio, pasaba mucho tiempo observando el sol, y lo cual le produjo un daño severo e irreversible a sus retinas. ¿Sí? Dice Justus van Liebig, dice, le aconsejó a Kekulé, dice, si te quieres convertir en un químico, debes arruinar tu salud. Bueno, eso era en la antigüedad, ¿verdad? Ahorita ya utilizamos en los laboratorios modernos, bueno, no yo, no soy químico de Hueso Colorado,
se utilizan más. Fíjense, aquí está el famoso cubrebocas KN95 y la mascarilla y los lentes. Pero bueno, yo pienso que la próxima sesión, muchachos, la vamos a dejar la primera hora para dudas y preguntas de la guía y del examen, y la segunda hora para hacer precisamente contestar nuestro parcial, ¿sí? Que va a ser muy similar. Voy a dejar de compartir pantalla. Va a ser muy similar al diagnóstico, pura opción múltiple, ¿correcto? ¿Cuándo va a ser? ¿A qué hora? Dentro de 8 días. Es decir, a esta hora, pero dentro de 8 días, el lunes 21. Es un ¿Sí? examen más. Va a ser un parcial, sí va a contar. No, sí, sí va a contar. Sí. Oiga, profe, Adelante. nada más llevamos una actividad del cuadro, ¿no? De lo que viene siendo la química, los temas que íbamos a ver, que hicimos en la libreta, y más ¿Una actividad? Ajá. Y nos puso. Actividades llevan muchas, es lo que está en Classroom, es Pero indicar. de las que están en la libreta. Ajá. Y ya lo del libro van a hacer en hojas blancas para realizarlo como un portafolio. A ver, no. Si tú quieres trabajar en hojas blancas, adelante, pero no es obligatorio que yo les esté diciendo que trabajen en hojas blancas. Alguien puede tener su propia libreta exclusiva de la materia y listo. Ahí trabajar, ahí concentrar toda su evidencia de que están pues estudiando, haciendo anotaciones de todo tipo, mapas, definiciones, bitácora, etcétera, etcétera. Todo lo que tú puedas poner en libreta para que estés ahí demostrando de que estás estudiando, de que estás repasando, de que estás transcribiendo, que te sirve para que puedas comprender más los temas, que tienes tu guía contestada, de que me mandaste alguna pregunta, yo te contesté, tal vez algunas capturas de pantalla por ahí en el celular, etcétera, etcétera. Todo eso es evidencia de trabajo, de estudio, de que tú vas y eso te generará, pues a la larga, más conocimiento y mejor entendimiento de los temas, ¿sí? Okay. Entonces, voy a dejar de grabar. Profe. Adelante. Adelante. Nos pasa el examen parcial y vamos a tener que tener la libreta para anotar las preguntas o va a ser oral. Les acabo de decir que va a ser igual que el diagnóstico, va a ser en opción múltiple mediante un formulario de Google. ¿Sí? Tú vas a tener que estar en Meet, así como estamos ahorita, y si estás en tu celular, creo que también se puede minimizar lo que es la videollamada de Meet y puedes trabajar en otras pestañas. Puede ser contestando ahí mismo en tu celular el formulario de Google que va a ser tu examen parcial, ¿sí? Igualito que en el diagnóstico. Muy similar así, las preguntas y todo eso. Sí. Ok, gracias. Entonces, ¿no hay alguna otra pregunta, comentario? Aquí leyendo, dice, estoy leyendo el chat. Para los que llegaron tardes a la videollamada, para eso precisamente la he estado grabando, para subírselas a Classroom en el largo del día, ¿sí? Entonces, vamos bien, vamos estudiando, vamos echándole ganas, repito, aquí estoy para dudas y preguntas a lo largo del día por WhatsApp, por Classroom, y pues ustedes son dueños de su propio estudio, ustedes deciden qué hacen, qué no hacen, y el provecho que les sacan nosotros ya les facilité el material, espero que ya todos tengan su librito, aunque sea en el celular, para que lo vayan estudiando, y su guía, ¿sí? Y pues aquí estamos para atenderlos a sus dudas, en lo que podamos, ¿sí? Entonces voy a dejar de grabar, y más al rato les publico en el Classroom la videollamada, ¿sí? En video.